Tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas profesionales, como son prevención de lavado de dinero, fiscal, derecho, finanzas personales, normas de información financiera, normas internacionales, para poder estar enterados en nuestro día a día, en nuestra práctica profesional. Normalmente tratamos de tener un tema que pueda ser novedoso para que tú lo puedas estar escuchando o viendo dependiendo el dispositivo en el que nos estés atendiendo este documento. El día de hoy vamos a tener un gran amigo que ahorita haré la presentación correspondiente, pero seguramente ustedes ya vieron en la portada del video que vamos a hablar sobre la contabilidad como una herramienta esencial de la abogacía. El día de hoy vamos a platicar sobre este tema vinculado al derecho con nuestra profesión de lado contable y va a estar con nosotros el licenciado Juan Coronel Martínez, que ahorita haré la presentación correspondiente. Pero antes de hacerle la presentación a nuestro invitado del día de hoy, me gustaría que cualquier duda o comentario que ustedes pudieran tener lo puedan poner en la parte de abajo del video, que en su oportunidad nosotros lo estaremos contestando. Esto es debido a que muchos de ustedes saben que en el momento en que nosotros estamos grabando el video, se está publicando el video, seguramente tú lo estás viendo o escuchando en otro momento, gracias a la magia de las redes sociales, gracias a la magia del internet, que este documento se queda almacenado a través del canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, y tú lo vas a poder ver este contenido y todos los más videos que hemos subido durante estos 4 años en cualquier momento. Así es que pon los comentarios. También, si lo prefieres, pon también en la parte de abajo, sugiérenos algún tema y nosotros haremos lo posible para traer amigos especialistas para poder hablar y platicar sobre este tema respectivo. Nos podrán encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn, que estamos subiendo el contenido diferenciado, principalmente en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Ahí van a encontrar todo el contenido. Y si ustedes lo prefieren, la versión audible, estamos en podcast, estamos en diferentes cadenas de distribución de podcast, como Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, y el contenido para que tú, si nada más nos puedes escuchar porque vas en algún trayecto, pues ahí está la versión podcast. Y si ya tienes un poquito más de tiempo, podernos ver a través de los videos y también que lo compartas. Esta documentación que estamos subiendo es para que la puedan compartir, y si lo comparten y le pones un like, eso nos ayuda a que el parámetro que tiene dentro de las redes sociales nos pueda hacer una sugerencia hacia otras personas que puedan estar interesados con la cuestión del tema. Dicho lo anterior, referente a dónde nos pueden encontrar en las redes sociales, vamos a entrar en materia con el tema denominado la contabilidad, herramienta esencial de la abogacía. El día de hoy nos acompaña el maestro en impuestos con especialidad en derecho fiscal, con especialidad con derecho económico y corporativo, especialidad en amparo, especialidad también en derecho mercantil. Dentro de su desarrollo profesional ha sido abogado de empresas desde 1990 hasta 1997, como abogado independiente a partir de 1997. También ha sido litigante independiente en materias de derecho fiscal, administrativo y corporativo, profesor en materias de Código Fiscal de la Federación, impuesto al valor agregado, teoría general tributaria en especialidad de impuestos en diferentes áreas de posgrado, como la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero. También da cursos de capacitación del Código Fiscal de la Federación a algunas instituciones como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Conferencista y capacitador en diferentes áreas fiscales, administrativas y corporativas, en diferentes colegios a nivel nacional y de notarios también, así como capacitadoras y despachos independientes, así también como de abogados independientes. Como les presentaba, el día de hoy nos acompaña el maestro Juan Coronel Martínez. Un gusto, maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Bien, gracias. Aquí, es que nada, agradecerles la oportunidad que me dan de platicar de este tema y de algunos otros que en su oportunidad haremos, pero bueno, sobre todo a partir de ahí, mira, vamos a empezar a platicar, pero bien, gracias.
Pues muchas gracias por aceptarnos la invitación para hablar de este tema y como lo decía yo hace ratito, tenemos el tema de la contabilidad como herramienta esencial de la abogacía. El vínculo que podemos tener muchos de nosotros como contadores es, tenemos peritajes, tenemos auditorías, tenemos muchas formas de poder nosotros revisar la cuestión de la información. Y siempre lo he considerado que en nuestra profesión tenemos que tener aliados con otras profesiones. Una de ellas creo que es la cuestión de los abogados. Los abogados tienen muchas áreas de oportunidad para poderse desarrollar y en muchas tenemos vínculo con nosotros los contadores. Al igual que podemos tener vínculos con economistas, estudios de precio de transferencia, también tenemos vínculos con actuarios, notarios. Tenemos muchas formas en podernos involucrar, en ayudar a un contribuyente, hablando de temas fiscales, a un cliente en común en diferentes áreas. Lo platicaba también en tu currículum que hablas del derecho corporativo, que al final de cuentas también es un ámbito que podemos tener como elementos. Empezaría, maestro, con la contabilidad. Nosotros como contadores, como profesionistas, ¿cuál sería la visión en poder auxiliar principalmente a un cliente, pero el vínculo con los abogados? Yo diría que hay muchas maneras de involucrar el punto que me señalas. Yo te diría que el principal aspecto, desde el punto de vista jurídico, yo empezaría por lo elemental. Hay muchas cosas en la ley del impuesto sobre la renta, en las leyes tributarias, incluso en las leyes corporativas, que si tú como profesionista del derecho no entiendes la contabilidad, no puedes entender el alcance que tiene una disposición legal. Desde ahí empieza la necesidad que tenemos de interactuar, como bien lo marcas, en un esquema en el cual la formación del abogado en las universidades no nos involucran, a diferencia de ustedes, con ninguna área contable administrativa. A diferencia de ustedes que en las diversas universidades donde se da la carrera de contaduría, ustedes sí llaman derecho, y nosotros no llevamos contabilidad. Entonces, cuando sales al mundo y empiezas a leer ordenamientos y entiendes medianamente la parte jurídica, pero no entiendes la parte económica, la parte administrativa, la parte contable, entonces no estás entendiendo la ley. Desde ahí empieza nuestro grave problema. Ya no me digas en una situación más compleja como es una asesoría. Vamos a empezar por elementar una asesoría en materia de una consulta. Entre la forma en que te dan la información, entre la manera en que la recibes, entre la manera en que la interpretas y en la manera en que tú vas a dar respuesta al interrogante que te plantean, en muchas de las ocasiones ahí empezamos. Tenemos que actuar de la mano con el contador, con el administrador, porque de otra manera no le vamos a entender. Yo lo pongo así de sencillo. Yo siempre he puesto un ejemplo bien sencillo. Me voy a salir un poco incluso de la materia fiscal, que ahí me queda bien claro que es evidente una situación de en la corporativa. Yo siempre he dicho que si alguien que se quiere burlar de un abogado que presume ser abogado corporativista, aquel que funge como secretario en una asamblea de entrega de resultados en la cual se va a aprobar una utilidad, que nada más le pregunten de dónde salió esa utilidad y cómo se denomina. Y lo primero que te van a contestar es, pues a mí me la dio el contador, vienen los estados financieros. ¿Cómo la determinaron y cómo se integra? ¿Quién sabe? Y entonces dejar a ese nivel de ignorancia como abogado me daría vergüenza. Si yo no entendiera de dónde sale, si yo no entendiera en una junta de consejo estados financieros, si no entendiera toda esa parte, entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Para hacer el acta, pues mejor me siento en el escritorio y la armo de un acta de escritorio. ¿A qué voy al consejo? O sea, es lo que siempre he dicho. Cuando yo me siento con un contador y me lleva a su mundo, me dice, mira,
existe una cosa que se llama utilidad contable neta. Lo primero la duda que me salta es, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Y cuando entras al mundo corporativo y te empiezan a hablar de las diversas utilidades que genera una sociedad, y no entiendes qué es una utilidad fiscal, no entiendes qué es una utilidad fiscal neta, no entiendes qué es una utilidad contable, no entiendes qué es una utilidad contable neta, pues yo siempre he dicho que eso es dar una asesoría a medias. Eso es no entender. De nada me sirve tener un formato y elaborar la mejor acta de asamblea si no lo entiendo. Y de ahí para allá, entonces empezamos con un mundo que vamos a ir juntos. Yo no puedo pensar, por ejemplo, en entender todo lo que es costo de ventas en la ley de impuesto sobre la renta si no entiendo las normas de información, si no entiendo qué es un diferido. Entonces, ¿cómo puedo asesorar? Y para muchos abogados la fácil es pues, que traigan al contador, que lo explique, y luego ya lo explicó, y ahora cuando me piden a mí que lo plasme en una demanda, que lo plasme en la respuesta a una consulta, ¿cómo le hago? Por eso, tratar de entender, como bien lo dice el mismo encabezado del tema, es la herramienta, la contabilidad para mí como abogado tiene que ser una herramienta, es decir, un instrumento que me ayude y me facilite mi quehacer. Eso es una herramienta. Y en la medida que tú dominas, que tú te involucras en un tema como es este, pues lo vas, aparte de que lo vas conociendo, pues te vas empapando, te van quedando mejor o más claras las cosas. Y ahí es donde también puedes interactuar de una mejor manera con otro tipo de profesionistas. Lo acabas de decir tú, con un economista, con un administrador, con un contador. Y ahí me puedo ir. Es como el médico que se dedica a las cuestiones forenses. Si no le entiende la medicina, como demonios, termina dando una asesoría íntegra, completa. ¿Se explicó, Rodrigo? Sí, y hilándolo a este comentario, cuando yo doy clases de justamente normas de información financiera, yo lo que le digo a los jóvenes o a los participantes es, lo que nosotros hacemos es una comunicación y nosotros lo que hacemos es dar un contenido escrito o plasmado en estados financieros y que el usuario de la información puede ser un doctor, un arquitecto, un licenciado, un maestro en diferentes grados educacionales, pero también en diferentes profesiones. El médico general es muy diferente a ser un doctor en las ciencias de lo fiscal, que al final de cuentas podríamos decir es cada quien está hablando en su propio idioma. Y el efecto del contador, y lo sumaría también la cuestión del abogado, es hablarle a esa persona que tal vez pueda ser que no tenga ni siquiera estudios y que necesita de nuestra profesión, sin ser nosotros, por tener mayores estudios, somos mejores que otras personas. Sin hablar de ese tema, estamos hablando que tendremos que identificar que la comunicación que estamos haciendo tiene que ser entendible para todas las personas. Por eso yo creo que lo que nos estás ahorita aportando referente a que el contador conoce la cuestión de los números, también el contador debería de involucrarse en áreas como el Código Fiscal de la Federación, que también lo decías, había veces que en universidades no lo daban el Código Fiscal de la Federación, ahorita ya lo están metiendo como un área, también un tema de materia y algunas cuestiones, ley general de sociedades mercantiles, cosas para que el contador pueda entender hasta la cuestión de la estructura. Pero nosotros también tenemos una limitante. En el momento en que nosotros queremos hacer algún tipo de contrato, algún tipo de escrito, tampoco podemos llegar ahí si no tenemos una base del derecho, porque nosotros también se nos hace muchas veces fácil el agarrar machotes y solamente convertirlo. Y es ahí también como nosotros tendríamos que vincular con nuestros hermanos abogados para efectos de poder asesorar también bien del otro lado. No solamente es el contador como un todólogo, sino es un contador que tiene que aprender a ceder hasta dónde llega su límite.
Sí, tienes toda la razón. Fíjate que una de las cuestiones que yo siempre he dicho hoy, bueno, tengo años, pero hoy yo creo que tiene mayor relevancia. Estamos entrando en un proceso en el cual, por una parte, yo siempre he señalado que la diferencia entre un contador y un abogado que se dedica a la materia tributaria es el enfoque que le da a las leyes. El contador lo ve, como me lo acabas de decir, a través de procedimientos para la determinación de contribuciones. Los abogados lo ven a raíz de una serie de conceptos que muchas veces no llegan a aterrizarlos en los procedimientos para determinar, y entonces jugamos a que el abogado medio lo entiende y el contador medio lo entiende porque también le da vuelta a los conceptos. Vamos a tratar un punto muy interesante. Los contadores en términos generales dicen que el código fiscal es aburrido. Los abogados dicen que la ley de impuestos es aburrida. ¿Quién tiene la razón? Yo digo que te lo dice el que no tiene una visión completa de los dos ordenamientos, porque precisamente lo ve a partir de su enfoque. Pero si yo como abogado me diera la oportunidad de entender esos procedimientos de determinación, manejar un poco más las cuestiones contables, y el contador se abriera a conocer los conceptos, entonces tendríamos una manera de comunicarlos muy fluida. Y como bien lo dices, yo no me voy a poner a hacer asientos contables, yo no me voy a poner a hacer estados financieros, pero sí puedo, llegado el momento, en opinar con un enfoque de decir, oye, desde el punto de vista jurídico es esto. Ahora tú dime la técnica correcta de cómo es el asiento contable o viceversa. Yo siempre he puesto un ejemplo que a mí me marcó la vida y me enseñó la importancia de conocer la contabilidad. Yo tuve un problema en una revisión fiscal hace muchos años, en donde el problema pasó de un aspecto administrativo a un aspecto penal, y todo por un error en el registro contable. El contribuyente en turno, que era una empresa muy importante, registró un retenido sin haberlo retenido. Concretamente, registró impuestos sobre la renta derivado de salarios retenidos cuando no lo retuvo. No lo pagó, pero tampoco lo retuvo. Entonces, cuando llegó la revisión, la misma contabilidad del contribuyente hacía referencia a que el contribuyente había pagado salarios, había retenido impuestos sobre la renta con motivo del pago y no lo había enterado al fisco. Entonces el fisco agarró la contabilidad y dijo, ¿sabes qué? ¿Qué un delito? Cuando nos sentamos a analizar y nos damos cuenta que que no se retuvo, aquí es donde me decía el contador, claro, se tiene que pagar el impuesto sobre la renta por motivo del pago de un salario. Le decía, sí, pero espérame, pero hay dos maneras de pagar ese impuesto, como un verdadero retenido, como una cantidad equivalente a lo que debiste haber retenido y no retenido, que los efectos jurídicos son diferentes. Y aquí nos sentábamos en dos mundos. Él no entendía por qué no era un retenido por no conocer el concepto del retenido. Y yo no alcanzaba a entender cómo debió haberse registrado entonces, para efectos contables, si no era un retenido. Y entonces estábamos jugando los dos, de aquí para allá y de aquí para allá, hasta que nos involucramos los dos. Le dije, a ver, un retenido es esto, tú no hiciste, de acuerdo con el concepto de retenido, no lo hiciste, entonces, ¿cómo debió haberse registrado? Y entonces ya logramos eso. Y entonces después, todas las cuestiones penales se lograron salvar, derivado precisamente de que se le acreditó a las autoridades y a los jueces de que sí, había un impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente, pero que se tenía que pagar en términos del artículo sexto del Código Fiscal de la Federación y no en términos de un retenido. Y ahí lo digo, ahí me cambió el mundo, porque entonces yo dije, yo no puedo darle una asesoría completa a un cliente si no entiendo qué está haciendo mi amigo el contador. Y el contador en ese momento, que usan los grandes amigos, entendió que ante la duda de qué hizo, primero tenía que haber preguntado para después haber registrado. O sea, ahí es donde te digo,
¿Qué es para mí la contabilidad? Es una herramienta. Es una herramienta que yo tengo que entender qué están haciendo, qué hizo, por qué lo hizo. Para ello, para decir, ¿está bien? ¿No está bien? Hay que corregir. Situaciones que cada uno en su técnica y en su especialidad nos juntamos en dar un resultado al cliente. Ese es el punto al que quiero llegar cuando veo estos temas. Y si lo veo en esa perspectiva, y siguiendo que cada uno de las áreas tiene su propia técnica para efectos de poder solucionar algunos aspectos, ahí está el puente, ¿no? El identificar que sí se necesita la visión del abogado y la visión del contador ante cualquier eventualidad que pudiera tener, en este caso, un contribuyente visto en el ámbito fiscal que acabo ahorita de escuchar. Y lo voy a hacer a la siguiente referencia. Muchas veces nosotros como contadores nos llega una documentación fuente, nos llega una información que a nosotros también nos dicen tenemos que reconocerla contablemente. Y es ahí de lo que acabo ahorita de escuchar es, no necesariamente se ha hecho el acto o el hecho jurídico dependiendo la mecánica. Y ya después de haber identificado el acto o el hecho jurídico que se esté dando, es en el momento en que sí nosotros lo tendremos que registrar contablemente. Esto, ante cualquier defensa, ayuda a que se está llevando una información de las operaciones, transacciones, transformaciones internas, tal y como me lo dice el ámbito del derecho. Así es. Así es. Y en muchas ocasiones, fíjate, podemos llegar a un extremo tan sencillo que ni siquiera tenemos que llegar a una complejidad. Porque de repente no sabemos qué es y no sabemos cómo o qué efectos jurídicos tiene y mucho menos qué efectos fiscales va a tener. Hay un contrato muy común en operaciones comerciales, pero que muchas veces nosotros no manejamos, que es la mentada cuenta corriente. Es donde empiezan las remesas de ida y vuelta entre dos sujetos, de aquí para allá y de allá para acá, y la ley me dice que esto adquiere la naturaleza de un crédito hasta que hago el corte para saber cuántas remesas me mandaste y cuántas remesas te mandé. Entonces la pregunta obligada, ¿envié mientras cómo lo registro? Me decía, por ejemplo, alguien, lo voy a llevar incluso a otro terreno para que vean la importancia de conocer esto. Me decía una vez un contador, se encontró con un contrato de esta naturaleza y vio la contabilidad, y él dijo, oye, para efectos de la ley antilavado, yo tengo que haber presentado cada vez que había una remesa, un aviso. Yo decía, ¿por qué? Pues entonces, él me prestó, yo le presté, me prestó, le presté, le presté, le presté. Dije, no, eso es un contrato que se maneja de una manera diferente. Entonces, vean la importancia de conocer un poquito los conceptos, pero yo siempre he dicho que eso es como yo, desde el punto de vista como abogado, por cuanto a la contabilidad. Para mí es importante conocerla, no dominarla y mucho menos aspirar a hacer, opinar del trabajo de una técnica que yo no domino. Me acuerdo que en alguna ocasión alguien se le cuestionó, a un contador se le cuestionó una operación y se le dijo, mira, está registrado, pero está mal registrado. Entonces hay que corregir el registro. Y llegó el momento en que se volteó y nos dijo en la mesa de trabajo, bueno, si dice que está mal registrado, a ver, abogado, pues dame el registro tú. Estoy diciendo que está mal registrado porque los efectos jurídicos son estos. Y si atiendo a tu cargo y abono, entonces no me cuadran ciertas cosas. Pero yo no tengo ni la técnica ni me atrevería a decirte cómo se debe hacer un registro. Y es que hay que entender que muchas veces, cuando tú como abogado, porque la contabilidad la ocupamos en diversos momentos de la prestación de servicios, cuando les hagamos una consulta, cuando atendemos una facultad de comprobación,
cuando desahogamos un requerimiento, cuando llegamos a un medio de defensa, cuando preparamos un cuestionario para un peritaje, etcétera, etcétera. Tenemos que tener el conocimiento suficiente de qué es la contabilidad y para qué sirve. Me llegó en alguna ocasión un cuestionario de un abogado para el desahogo de una pericial contable en un juicio, para que le diera el visto bueno. Lo primero que me di cuenta es que el abogado no tenía ni la menor idea de lo que era la contabilidad. Y le estaba haciendo preguntas al contador que más bien tenían un enfoque jurídico que contable, por no entender. Entonces, ese es un mundo al cual yo como abogado tengo que ir, tengo que entender, si no, no voy a poder brindar un servicio ni voy a alcanzar los objetivos que me planteo al brindar un servicio para beneficio de mi cliente. Entonces, ahí es donde tengo que entender como abogado qué hacen los contadores. Y lo más importante, tengo que entender, como bien lo dijo Rodrigo, que tenemos en ciertas operaciones, somos un equipo. No es mi contra, ni soy su contra. Somos un equipo. Vamos a planear una fusión, una decisión de sociedades. Hay cuestiones jurídicas, contables, administrativas, etcétera. Nos sentamos todos a hacer la parte que nos toca, porque tengo que entender qué está haciendo el de frente. Si no, mi asesoría médica. Y también el escucharnos, ahorita lo que está diciendo en una mesa y esa lluvia de ideas para efectos de poder encauzar en un camino. Ahorita que estás tocando la cuestión de un peritaje, podría yo darles hasta algunos ejemplos de lo que me ha pasado en la práctica. Yo tengo registro para ser perito oficial, que le entrega un peritaje directamente al secretario, directamente a la cuestión de un juez en alguna diferencia. Eh, También me contrato para efectos de ser perito de alguna quejosa, que también al final de cuentas es mi función. Y normalmente cuando tengo el acercamiento tanto con el lado del juez como el lado de la cuestión del cliente, lo que les digo es, yo tengo que ser objetivo, porque yo le tengo que entregar información a alguien que es el que conoce de las leyes y de ahí se va a desprender una toma de decisiones. Llevándolo al ámbito privado, muchas veces lo que les comento es, yo puedo ser un perito, pero yo necesito ese cuestionario del lado legal y yo lo que necesito es que el abogado me diga cuál va a ser la estrategia, no para cambiarla, no para modificarla, sino para conocerla y poder impactar en las respuestas del cuestionario lo que vaya necesitando, en este caso, el abogado para que pueda yo explicarlo y sentarme con él para que se pueda convertir las palabras técnicas del contador a las palabras técnicas de la abogacía, que justamente creo que va encaminado o de la mano de lo que nos acabas de compartir. Sí, fíjate incluso, vamos a hablar del peritaje. Fíjate cómo la importancia de saber qué le preguntas al, al perito contable a partir de lo que tú dices, qué buscamos. Voy a ponerles un ejemplo bien sencillo, este me lo he encontrado muchas veces en tribunal. La autoridad revisa al contribuyente, le dice, ¿sabes qué? De acuerdo, todos estos depósitos que encontré en el banco no están registrados para mí, no están registrados en contabilidad, no están registrados en tu contabilidad, y por lo tanto son los ingresos internos del 59 fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Y me acuerdo, no, ya me da, ya puedo platicar de las vivencias. Empezamos a hacer el peritaje, y aquí es donde ahora la inversa. Yo tengo que trabajar con el contador para saber, para decirle, a ver, yo tengo que demostrar de acuerdo con lo que me están diciendo esto. Entonces, para mí, desde mi óptica jurídica, la pregunta debiera ser esta. Voy a regresar al ejemplo. En ese momento se estaba cuestionando que los depósitos hallados en las cuentas bancarias del contribuyente
decía la autoridad que no estaban registradas en contabilidad. Fíjense lo que me dijo el perito, con el que estaba haciendo, con el que iba a desahogarme la pericia. ¿Qué crees? Sí están registradas en contabilidad, pero están mal registradas. Entonces, si tú me preguntas en el peritaje que si están debidamente registradas, te voy a tener que decir que no. Entonces, dice, y nadie te está cuestionando, y en ese momento lo vimos los dos en la liquidación, nadie está cuestionando que estaban mal registradas. Estaban cuestionando si estaban o no registradas. Y vean cómo la pregunta te va a cambiar toda la respuesta. Es más, ahí les va. He estado en asuntos donde me dice el mismo perito, no ofrezcas la pericial porque no te va a servir y te va a servir contra ti. Entonces vean la importancia de conocer y trabajar juntos. Entender qué buscas, como lo dijo Rodrigo, hacia dónde vas, en beneficio de tu cliente. Y con esas experiencias en materia de peritaje, hoy lo puedo decir, no cualquier abogado sabe hacer un cuestionario para una pericial. No porque sea cosa del otro mundo, sino porque se niegan a entender lo que van a preguntarle y lo que quieren que les conteste el contador. Porque en el proceso me decía un contador, perdón, me decía un abogado, es que el contador me haga el peritaje. Ahora, pues, bueno, ahora es al revés. ¿Cómo le va a dar un enfoque jurídico a la pretensión que buscas en el juicio? Es un trabajo en conjunto. Los dos tenemos que entender de qué se trata. Y creo que ahí, eso es lo que tú dices, ¿no, Rodrigo? Tenemos que trabajar y tenemos que empaparnos los dos. Y que ahí tendría que también hacer el comentario de que el contador cuantifica, en este caso, hablando otra vez de la cuestión de un tema de un peritaje, estaría cuantificando la afectación al que está poniendo la cuestión del amparo. Y justamente del lado del abogado sería el identificar si es inconstitucional, es ilegal algún tipo de rubro, y el contador lo cuantificaría. Si no llegan a hacer ese clic entre amarrar la inconstitucionalidad o la ilegalidad con un tema numérico, tampoco no hay un prospecto en el cual pueda tener un fallo a favor la quejosa. Entonces estamos hablando que estas estrategias no es para que ver quién es el que va a ir de la mano o quién va a tomar mano para poder ir encauzando un juicio de amparo, sino más bien es poner las ideas en perspectiva y que se aporte más para efectos de una defensa justa contra la autoridad, porque estamos hablando que normalmente estos casos va a ser de esa forma. Pero también está cuando son peleas entre privados, lo que sería la legislación mercantil, o sea, todos estos aspectos, al hablar del tema corporativo, también estamos hablando que tiene que ver con estas expectativas, ¿no? Así es. En materia, por ejemplo, civil y mercantil, lo que es lo más común, los fraudes, los abusos de confianza, todas estas situaciones donde agarras y dices, a ver, dices que yo abusé de la confianza, dices que yo defraudé porque hice mal uso de los recursos de la empresa, pues esto se reduce a cuestiones jurídico contables. Es más, de repente también es importante conocer esto, porque también recuerdo un asunto muy interesante donde yo tuve que asesorar al abogado mercantilista que llevaba el asunto, porque demandan a la empresa una cuestión relacionada con un presunto fraude. Llega, y a mí me involucraron, les voy a explicar por qué. No porque yo iba a llevar el asunto, sino porque me habla el abogado y me dice, oye, me dice el contador que no tiene la contabilidad de la empresa, porque la ley ya no lo obliga. Le digo, la fiscal sí, son 5 años, pero la mercantil son 10. Nos sentamos con el contador y me dice, pero es que no veo mercantil, yo veo fiscal.
Y yo ya la tiré. Digo, ¿cómo que la tiraste? Sí, después de 5 años, ¿para qué me sirve? Para esto. Entonces, ¿ya? Aquí es. Y entonces te involucras cuestiones penales, civiles. En el penal también, en infinidad de ocasiones necesitas conocer de la contabilidad para desvirtuar posibles delitos de fraude y toda una serie de cuantificaciones. Es más, los mismos daños y perjuicios en muchas de las ocasiones se tienen que cuantificar y atrás de ellos hay una cuantificación que los abogados no la hacen. Nosotros podemos decir los parámetros de cómo, pero yo no lo hago. ¿Qué credibilidad tengo? Es más, no me va a dejar mentir Rodrigo. Un abogado que está del lado de, como parte del Poder Judicial, lo último que quiere ver son números. Él quiere que le des digerido lo que el peritaje dice. Nada más dime sí o no y punto. Y platícamelo mejor porque no le entiendo a los números. O sea, eso, vean a qué grado nos limitamos los abogados. Yo estoy en reuniones, estuve en una reunión con un grupo de abogados en una empresa muy importante, fui invitado para ver el cálculo de enajenación de las acciones. Y llegó el grupo de corporativistas de la parte que enajenaba las acciones. Yo iba del lado del comprador. No es cierto, sí, yo iba del lado del comprador. Y fue penoso porque dijeron los corporativistas, pues eso como a nosotros no nos interesa y son números, vean ustedes, nos vamos a tomar un café y cuando se pongan de acuerdo los contadores regresamos ya a la parte del contrato de compraventa. O sea, ¿cómo puedes decir eso en una junta? O sea, ellos pensaron, por ejemplo, que yo era contador. Entonces, para ellos era algo, pues, eso es contable. Entonces, la imagen que le dieron al cliente fue algo que su cliente de ellos no se dio cuenta de lo que dijeron, pero mi cliente sí se dio cuenta. Y sí me dijo, o sea que si ahorita el cálculo está mal hecho, o sea, no importa. Que si hay una cuestión que es objeto de debate, no importa. Entonces, ¿qué hago yo como abogado? Me empapo del mundo de los contadores para entender, para apoyar, para resolver, o tomo la fácil como estos abogados. No, eso no es importante y eso a mí no me toca. Pues ahí me platican, ¿no? ¿A qué número llegaron? Y el que haya llegado está bien. Yo creo que eso no se puede o no se debe de hacer. Y vamos, estamos hablando de especialidades jurídicas en materia civil, penal, mercantil. Ya no vamos a llevarlas a la tributaria. Esa es un valor ya entendido, ¿no? Pero, vuelvo, pero tal vez una herramienta para el trabajo jurídico. Claro que lo es. No, y aparte así como lo estás mencionando, o sea, creo que entramos otra vez en alcances y tiene que ver con nuestro profesionalismo y no ser celosos con la información, sino al final de cuentas traemos un objetivo, tanto el lado contable como el lado del derecho, los ingenieros, los arquitectos, que es un tema de un bien civil, o sea, realmente es una ayuda en una partida, por eso son servicios profesionales. Déjame invitar otra vez a las personas que nos están viendo a que pongan los comentarios en la parte de abajo, que nos compartan alguna sugerencia de temas, que nos ayuden a ponerle like a los videos y que los compartan por ahí. Para poder ir concluyendo, maestro Juan, le pediría principalmente dos aspectos. Sí. El primero, alguien que estuviera interesado en sus servicios, en dónde lo pueden localizar, algún correo, algún teléfono, para que cualquier persona que necesite una asesoría profesional, una asesoría ya obviamente con una cuestión de un análisis caso por caso, porque esto que estamos haciendo el día de hoy solamente son aspectos y comentarios generalizados que no le aplican a todo mundo, sino tendríamos que estar viendo caso por particular, que nos pudieran compartir algún dato de contacto de la oficina
Y en segundo, ¿alguna conclusión referente a este tema de la contabilidad como herramienta esencial de la abogacía para que las personas que nos están viendo y escuchando podamos cerrar el evento del día de hoy? Sí, a ver, les doy un correo que muchas veces es lo más fácil hoy. El correo sería C de casa, M de mamá, A de Arturo, S de Samuel, C de casa, arroba prodigimóvil, con B, chicamóvil.com. Ahí, con mucho gusto. ¿Qué les diría yo? ¿Cómo concluiría esto? ¿O qué conclusiones, a las conclusiones que llegaría? Yo voy a empezar con una que me da la oportunidad cada vez que termino un curso en la universidad, compartir con mis alumnos, decirles a todos, y ahorita lo vamos a aterrizar en el tema que nos ocupa, es en la medida que tú quieres crecer como profesionista en cualquiera de tus áreas, en cualquier área a la que te dediques, date la oportunidad de no pensar nada más con esa profesión. Date la oportunidad de pensar de manera diferente. Yo empecé a producir más cuando dejé de pensar exclusivamente como abogado. Porque entonces me di cuenta que hay otras cosas que me ayudan en mi quehacer jurídico. Y una de ellas es la contabilidad. Yo he tenido la gran fortuna en mi vida profesional en donde yo desayuno, ceno y como con abogados, perdón, con contadores. Con ellos comparto muchas cosas y siempre me he dado la oportunidad de tratar de entender cómo son desde la perspectiva profesional. Me ha abierto a preguntar cosas que ahora sí me van a disculpar la expresión. Oye, explícamelo, pero no para contador. Explícamelo para abogado y ya una vez que medio le entienda, ahora sí, vamos a verlo ya con un enfoque más técnico. Esa es la primera conclusión a la que yo llegaría. Ábrete de acuerdo a tu quehacer profesional a las diversas áreas complementarias a ella. Dos, si eres un abogado tributario, si eres un abogado que tiene que ver con cuestiones relacionadas con la contabilidad, trata de entenderla, trata de aplicarla, apóyate en el contador, como bien lo dijo Rodrigo, no lo veas como competencia, no lo veas como tu enemigo, es un complemento, porque él va a aportarte cuestiones técnicas que por tu formación no tienes y no estás obligado a tener. Estarás obligado a conocer con el tiempo, a dominarlas ni siquiera meterte en un enfoque. Y deberás entender cómo, llegado el momento, tal vez de toda la contabilidad, por ejemplo, a mí me queda claro que al día de hoy la voy entendiendo a medida que la voy necesitando. No es que hoy llegue y me diga, hoy me voy a chutar las NIF. No. A ver, les voy a poner un ejemplo. Cuando empecé a trabajar con la D3, ¿por qué tuve la necesidad de verla? Porque ahí me quedó claro ante una contingencia cuál era la diferencia entre un descuento comercial y un descuento de deducción. Y entonces el enfoque es diferente. Desde cómo el CFDI se expide, desde dónde está documentado, cómo debe estar documentado. Si no dominas esa NIF, no lo entiendes. No lo entiendes, y te lo puedo explicar, y tú me vas a decir, un descuento es un descuento. Es una reducción, es una disminución en el precio, ¿no? Si lo veo numéricamente, sí. Si lo veo desde el punto de vista de efectos jurídicos y contables, es totalmente distinto. Yo te diría eso, Rodrigo. Hay que abrirnos a la posibilidad de otros conocimientos. Yo creo que con esa última frase, yo creo que nos debemos de quedar muchos.
estar abiertos no solamente al ámbito contable, al ámbito legal, sino a todas las demás, ¿no? Siempre con la mente abierta para poder escuchar otras razones y generar nuestro propio juicio. Creo que al final de cuentas eso, como seres humanos, nos va a ayudar muchísimo más que como un tema del ámbito profesional. Y con eso agradecemos al maestro Juan Coronel su participación y que nos hubiera acompañado el día de hoy. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación y por compartirnos tu experiencia, tu forma y visión, tu opinión el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias Rodrigo, gracias a ti por la invitación. Y cuando sea necesario, si quieres volver a invitar, con mucho gusto. Que seguramente voy a tomar la palabra y seguramente vamos a poder platicar de otros temas, obviamente, en esta misma temática. Y muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Ante la distancia, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo para ti y para todos los que escuchan. Buenas tardes. A la gente que nos está viendo y escuchando, suscríbanse, compartan. Ahí va a aparecer también el correo que nos compartió el maestro Juan Coronel el día de hoy para hablar y el día de hoy que tuvimos nuestro tema referente a la contabilidad, herramienta esencial de la abogacía, con el maestro Juan Coronel Martínez, gran amigo y un gran especialista hablando de este tema. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan. Estamos en contacto, amigos. Saludos. Bye. Antes de irnos, vamos a poner por aquí una bolita para que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y por aquí un video de recomendación. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse. Saludos. Bye.